Tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes. Lautaro Volpe a mi derecha, Fanjana González a mi izquierda, Martina Rojo, quien les habla. Con la reincorporación de Fanjana, otra vez. Sí, que nos había dejado el programa pasado, sí. Estaba averiada. Sí. Recién nos contaba que le había gustado salir en vivo, ¿no? Digo, bueno, claro, con otros programas está bien, se ve que con nosotros no quiere, digo. Bueno. Qué malo que se estaba averiada porque, bueno, yo cumplí 35 y mi cintura me pasa factura de ciertas cosas. Bueno, pero venimos todos iguales. Yo vengo hoy con un tercer ojo, el ojo de la sabiduría, que recién estaba viendo cómo se ve. Mirá el color de mi ojo. Lautaro hoy está conflictuado por Orzuelo. Sí, Lautaro Orzuelo vamos a poner en el... Bueno, te aporta sabiduría para el debate, ¿o no? Esperemos. Bueno, estamos hace un par de días en contexto de Copa América. Ah, sí. Quizás algo que no hemos tocado tanto en las tardes de la Plaza Victoria, el fútbol, y que creo que está súper vinculado con la historia y con la cultura de nuestro país también. Totalmente. Sí. Contexto de Copa América y nada, nos pintó entre las cosas, los temas que van saliendo acá en la Plaza Victoria, hacer un poco de historia con los países vecinos de Argentina y con la historia latinoamericana y quizás con esa idea de la patria grande, esa idea de Latinoamérica unida, de la que gran a veces Colombia se habla tanto, ¿no? Y que se ha problematizado tanto a lo largo de la historia, pero que quizás nunca tuvo como algo concreto, ¿no? Fue como más una idea que quedó ahí, ¿no? Como proyectos inconclusos. Sí. Ustedes han estado viendo algo de la Copa América? Sí. O sea, ¿han estado como prendidos ahí viendo partidos? No los partidos de los otros grupos. Los de Argentina, claro, los vi sí, todos. yo he visto nada más los de Argentina, no sé, otras veces he estado como más prendido, no he visto nada más. Nosotros compartimos grupos con Perú, con Chile, claro. que tenemos alguna data que vincula a estos países, bueno, también Totalmente. con Canadá, que Canadá nos queda un poco más lejos. Que ahí es más difícil la data, claro, hay que buscar un poco más profundo. del programa de hoy. Pero antes de empezar a pasar, sí, es una bombilla complicada. Antes de empezar a repasar algunas de las cosas de la historia argentina que tenemos ganas de charlar para el día de hoy, tenemos preparado un informe como para orientarnos un poco qué está pasando en la actualidad, más allá de la idea de la patria grande y de Latinoamérica unida en la historia, también qué está pasando hoy por hoy, algunos problemas o discusiones que están pasando, por así decirlo, diplomáticamente. Para ver cómo están las vecinos. Estrategias de integración regional Claro. hoy por hoy, ¿no? A ver en qué estamos con nuestros vecinos. A ver, vemos el video y seguimos charlando. Atención, hay un intento de golpe de Estado en Bolivia, lo que están denunciando. Bolivia rechaza inamistosas y temerarias declaraciones de la oficina del presidente de la República Argentina. ¡Amo! El gobierno de Bolivia llamó a consulta a su embajador luego de que la oficina de Milei consideró fraudulenta la sublevación militar contra Luis Arce. No creemos que vaya a generar absolutamente ningún conflicto el comunicado porque es simplemente una descripción de los hechos, de las diferentes informaciones que vamos recolectando. Pero el presidente argentino no fue el único que puso en duda la sublevación militar. Pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que autogolpe. Diablo, qué difícil, ¿verdad? Pusiste. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. Que la chupen. Que la sigan chupando. En medio de la inmensidad de la pampa patagónica, Chile y Argentina limitan en lo que parece una línea imaginaria. El problema, estos paneles solares quedaron en territorio chileno. Se trató de un error material, porque quien instaló los paneles solares se guió por un alambrado de una estancia. ¡Ay, argentino curado! ¡Ay, conche tu madre, ladrones curado! Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades. Oye, tranquilo, viejo. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado, jefe de Estado? No. En relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento cargando el material para reabastecer el suministro de energía. El presidente de Brasil había exigido que eran disculpas por parte del presidente argentino Javier Milei hacia su persona y hacia el país, hacia Brasil. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, sabe, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país
muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina. Lo que el presidente Lula pretenda, bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos cometido ninguno, o el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. Bueno, son todos unos comunistas de mierda, fin. Categorías actuales, por suerte. Sí, algunas de las cosas que han estado pasando en este último tiempo, mes y medio, no con todos, con algunos de los países vecinos, o lo más reciente es el intento de golpe de Estado en Bolivia, que quedó ahí medio compleja la situación por el tema de que después salió a denunciarse que era como una especie de autogolpe, hay una interna también en el gobierno boliviano, después también está el tema del conflicto de Chile, con los paneles solares, no lo había leído. Y por último lo de Brasil, que quizás es como lo primero que empezó a tener conflicto el gobierno de Milei desde entradita, ¿no? Como que le marcó cierta distancia a Lula con esto de que, bueno, sos un comunista, prácticamente no querés hacer nada, pero después le compran gas. No sé si queda algún país de la región con quien no tengamos conflictos diplomáticos ahora, digo, o sea. Sí, claramente la idea de integración que viene de la patria grande, que en algún momento se intentó con otros gobiernos, bueno, no estaría siendo en la agenda de este gobierno, no existe aún, no es prioridad para nada. Porque son todos unos comunistas de mierda, digamos. Claro. Claro. Siempre fue quizás una idea de unos pocos igual, ¿no? Lo de la Latinoamérica unida. Ya entrándonos a hacer un poco de historia y a ir los orígenes de nuestra patria, que en programas anteriores lo hemos ido repasando. Sí, depende. Es una idea que sí ha venido como de la ilustración americana, digamos. Es una idea que tuvo mucho Bolívar, que no era como idea suya original, sino que era del precursor de Francisco Miranda, que le decían el precursor, porque fue como el primer manija que empezó a pensar en la independencia. Y que después Bolívar la va a tomar en una serie de escritos que él va a hacer, ¿no? Entre 1812 y 1819, ¿no? Que tiene estas famosas cartas que él escribe, el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, bueno. Él va como a ir desarrollando esta idea de la patria grande y sobre todo de la Gran Colombia. La idea que tenía Bolívar es que la independencia de América o de Latinoamérica era algo que tenía que ir acompañado de la integración regional. Él pensaba que teníamos que crear como un gran estado que fuera fuerte, que pudiera como presentarse al mundo como un estado grande, poderoso, fuerte, estable. Pero bueno, pues eso se fue encontrando con la realidad, ¿no? De las distintas realidades que trajeron que trajo la guerra de independencia. Pero bueno, ese era yo creo que es como la primera vez que podemos hablar de una idea como más panamericanista. Dentro del siglo XIX estamos hablando, siglo XIX. En el inicio de la historia de lo que podría ser la conformación de Argentina, yéndose bien para atrás, quizás se pueden encontrar esas ideas de integrar Latinoamérica después del proceso independentista en los Libertadores. Sí. Pero también quizás pienso, antes de meternos de lleno puntualmente en Bolívar y en su idea de panamericanismo, que la política exterior de Argentina siempre fue bastante inestable, ¿no? O fue cambiando, depende del gobierno que estuvo. Nunca fue concreta, ¿no? O sea, o de seguir una línea en el tiempo. Parece que a cada cambio de gobierno cambió el lineamiento internacional. El programa pasado hablamos de la neutralidad, de los conflictos internacionales. Dependiendo la época y dependiendo un poco mirando hacia dónde. Yo creo que hacia los conflictos europeos, Argentina siempre ha mantenido su posición de neutralidad. Y hacia Latinoamérica ha habido como intentos de acercamiento, ha habido como muchas épocas de querer cooperar, ha habido como también intentos de crear ciertas formas de organización que se opusieran a los intentos de hegemonía yanqui en la región, ¿no es cierto? Yo creo que con respecto a Latinoamérica ha habido como intentos de cooperación, por más que eso no quiera decir una integración política total como sería lo de la Gran Colombia, pero yo creo que la política exterior hacia Latinoamérica, más allá de conflictos que han existido, obviamente, ¿no? Con guerras y con conflictos, yo creo que ha existido la idea de cooperación. No sé qué opinás vos, pero yo creo que depende mucho de quién estaba en el poder. Si vos te pones a analizar la historia argentina, desde que nos independizamos hacia el futuro, digamos, después de eso, depende mucho quién toma las riendas de lo que sea la confederación o la idea, el manejo de las relaciones internacionales y después del Estado Nacional. Depende quién esté ahí, qué
qué visión tiene. Sí, por ejemplo, no sé, una de las cosas que tenemos planteado charlar hoy, pero cuando se construye el Estado Nacional bajo la lógica de Mitre y bajo la lógica portuaria, digamos, la lógica centralista de Buenos Aires, más que integración, lo que buscan es ser la cabeza dirigente de la región, que o sea que todos estén bajo, digamos, la dirección de Buenos Aires. Hablo de Uruguay, hablo de Paraguay. Sí. No sé si tenían esa idea más de integración y de respetar a cada uno, las independencias de cada uno y que se integre en un plan común, sino que bueno, sumate a mí y hace lo que yo quiero, y si no, chao. Quizás no siempre sea desde la base del, uy, cómo te respeto, sí, pero sí desde la base de no te trato de comunista de mierda porque entiendo que tenemos como ciertos intereses en común, ¿no? Claro, y además de tratar de crear lazos con los países vecinos, esto también que comentabas vos recién, un poco lo de la supervisión de una potencia de afuera, ¿no? Sí. En el caso del video que veíamos recién, estaba la generala del Comando Sur hablando del triángulo del litio, ¿no? Como diciendo, che, ahí hay recursos muy importantes y como siempre a Estados Unidos le gusta hablar de la seguridad. Es una cuestión ya de seguridad nacional. De seguridad nacional para ellos. Efectivamente, vamos a tener que intervenir o nos compete saber qué está pasando en esas tierras, ¿no? Es como los memes que dicen como, mira ese país cuánta libertad le hace falta, ¿viste? Claro. Como bueno, Argentina también hizo eso con los países de la región en su historia. También jugó ese rol. Sí, claro. En el caso de Paraguay fue particularmente especial, por ejemplo, cuando con la de la guerra y demás. Bueno. De hecho, bueno, hay un momento en el que también durante la Segunda Guerra, algo que hablábamos el otro día, la Segunda Guerra Mundial. Claro, que Estados Unidos en el transcurso de la guerra quiere armar como una gran unión americana para forzar a todos los países a romper las relaciones con el eje, y Argentina ahí como que empieza como a mover estos hilos no diplomáticos como para decir, no, bueno, espera, no te vamos a permitir que vos quieras como supervisar todo lo que pasa en la región. Y la idea de Argentina era un poco esa, ¿no? Como armar como bloques más regionales, más chiquitos y poder tener como ese tipo de relaciones, ¿viste? Pero sí, manteniendo como la neutralidad, por ejemplo, en este caso. Sí, es una realidad que siempre fue una idea, un proyecto que estuvo en la intención de hacerse, pero quizás llevarlo a la práctica siempre va a ser un desafío muy grande porque se viven realidades completamente distintas e idiosincrasias de países completamente distintas, ¿no? En la última entrevista que tuvo el lunes ayer Cristina con Rosenblatt, justamente ella saca el tema de la UNASUR y ella dice que políticamente se pudieron alinear, pero económicamente no pudieron lograr los objetivos que se habían planteado. Entonces, bueno, justamente se queda al descubierto de que sí han habido intenciones de el Mercosur, la UNASUR y demás de integración, y no ha sido tan fácil operativizar. Y más allá de la política y de la economía, creo que hay un rasgo que es quizás el más difícil, que es el cultural, en cómo hermanar a los pueblos que en más de una ocasión, más de ser hermanos, parecía ser que somos enemigos, ¿no? Bueno, y eso fue lo que... No, perdón, te interrumpí. No, que digo que quizás en el contexto de Copa América en el que estamos, es un lugar donde se encuentran, ¿no? Estas costumbres y estas la cultura de cada país. Se encuentran, y se encuentran los choques también, ¿no? Es como que, viste, no sé, con México está repicado, y con bueno, creo que el único pueblo con Chile también. El único pueblo hermano que tenemos en la Copa América es Perú. Es Perú. Claro. Sí, totalmente. Me he reído mucho con los memes de Perú y Argentina ganándole, pero dolida. Pero quizás con los otros países se cuesta, ¿no? Generar esa hermandad, pero bueno, también en un contexto de partido de fútbol no hace falta que seamos tan amigos. Es un partido de fútbol. Hay que ganar. La Copa América, está el dato así medio de color, que la primera edición, o quizás el primer antecedente a la Copa América, es que se realizó en Argentina, en Buenos Aires, 1916, que ahí les pido ayuda a ustedes, a los profesores de historia. Ahí si lo quieren, tenés en la capucha, mira. Sí, lo tenés en la eso es un flyer de lo que sería un flyer, no sé cómo se llamará en esa época, afiche. ¿no? Un afiche, sí. Campeonato Sudamericano de Fútbol. Es de Brasil, es la difusión brasilera o sea, la convocatoria al Campeonato Sudamericano de Fútbol que se jugó precisamente en Buenos Aires, 1916, que coincide con el centenario de la independencia argentina. O sea, el 9 de julio se festeja el centenario de Argentina en 1910 y en 1916 el centenario del 9 de julio. Claro. Que, si no me equivoco, está empezando a dar sus primeros pasos del gobierno de Irigoyen. No es por profundizar eso, pero digo, para contextualizar un poco, ¿no? Sí, totalmente. En realidad es en octubre, en la asunción de
de los presidentes en esa época, pero sí, es el año en el que, claro, bueno, ya ha caminado, en 1912 tenemos la ley Sáenz Peñas, hay una ampliación democrática, sí, digamos, el panorama político ha empezado a cambiar. Esa antesala de la Copa América, que a partir de ahí después empieza a ser la Copa América tal cual la conocemos, la final la juega... Lo comento, ¿no? Por favor, no, por favor. Siempre se aprende algo nuevo. La juega Argentina con Uruguay. Se juega dos veces. Primero se juega, pero se llega a jugar solamente 5 minutos por disturbios. Justamente lo comento por eso. Se pelean las hinchadas entre uruguayos y argentinos, que entiendo que... ya estaba presente el panadero ahí. En 1916 ya... Sí, se terminó de jugar en Madrid al final. Otro tipo de contexto como conocemos hoy, con plateas diferenciadas y pulmones de una hinchada con otra hinchada. De hecho, habían algunos comentarios que decían que había gente hasta dentro de la cancha, cerca de los jugadores. Esas cosas pasaban antes, boludo. ¿Has visto los videos como de la final del mundo antes? Así, o que se metían los fotógrafos, ponerle como a sacar la foto adentro del arquero. Hacen el gol y le sacan la foto mientras está pero hay un chabón adentro de la cancha. Hacen una entrevista ahí mismo. Sí, es tremendo. Bueno, la primera final no se puede terminar de jugar. De hecho, solamente se juegan 5 minutos y lo tienen que volver a jugar en la cancha de Racing, en la vieja cancha de Racing. Y termina empatando 0-0. Debe haber sido bastante aburridos y aguerridos ese partido, sobre todo si jugaba Uruguay, y por una cuestión de puntos, en un campeonato de todos contra todos, termina ganando Uruguay, que es una estrella que se adjudican los uruguayos, que bueno, para meter un poco más de púa también. De escritorio, como le dicen, ¿no? Cualquier cosa le ponen una estrella más, ¿viste? No sé si de escritorio, pero habría que ver qué tan profesional era el fútbol en ese momento, ¿no? Sabes que, un poco volviendo a esto que hablábamos recién de Bolívar, lo que está bueno pensar es que también, más allá de la integración, existen como distintos modelos de cómo llevar a cabo esa integración, ¿no? Bolívar, que tengo que decirlo, no es muy santo de mi devoción. Yo creo que vos estás conmigo en esta. Tenía más amigos y todavía tiene más amigos que enemigos, Bolívar, me parece, ¿o no? Sí, depende del lugar, ¿no? Si vos vas, no sé, a Venezuela, Colombia, es como un San Martín para nosotros, un gran héroe de la campaña libertadora, sí, que eso no hay que negarlo, digamos, todas las cosas que hizo dentro de las campañas libertadores fueron muy importantes. Pero a mí me pasa con Bolívar que él no dejaba de ser un tipo que era bastante conservador para lo que las ideas estaban planteando en América en ese momento. Ajá. Entonces, mientras vos acá se estaba discutiendo el federalismo, la independencia y sobre todo las ideas republicanas, él no dejaba de plantear sistemas que eran cuasi monárquicos. Entonces, la idea de panamericanismo que tenía Bolívar era la de un gran estado fuerte, centralizado, en la cual no existiera mucho la disidencia entre regiones, porque la idea era que tenía que estar como todo, bueno, justamente muy centralizado, cosa que fuera muy estable, ¿no es cierto? Y que se presentara como un gran estado muy poderoso frente al mundo. Lo que pasó con eso fue que, bueno, esto que vos decías recién, las diferencias culturales que existían en todas las regiones, las inmensas distancias. Imagínate vos cómo unificás a alguien de Mendoza en el siglo XIX con alguien que vive en Venezuela. Entonces, bueno, me pasa como eso con Bolívar a la hora de sus ideas, ¿no? De hecho, él decía que, no sé, que la democracia ni le pintaba porque, no sé, las elecciones quedaban en manos de los sucios y de los incivilizados, ¿viste? Un medio sarmientino en eso. Y como que siempre decía que... Aristócrata. O sea, no creía que la gente no estaba politizada, no había una cultura política, por así decirlo. Lo que él decía era esta idea de los sistemas políticos como más cerrados, en los cuales la participación tiene que estar reservada a los que saben, ¿no? O a los que tienen algún tipo de credencial para presentar, como para decir, bueno, mira, yo estoy capacitado para votar o para elegir. Incluso, bueno, él... llevó adelante, o sea, él convocó un congreso que se llama el Congreso de la Angostura, que se convoca en Venezuela en el año 1819, que es cuando Venezuela se une con lo que era la Nueva Granada, lo que es Colombia. Después más adelante se suma Guayaquil a eso también, la zona de Ecuador. Y ahí se va creando la gran Colombia como este gran estado que después ellos tenían la idea de unirlo con lo que era Centroamérica, ¿no es cierto? Y más adelante como más al sur. Y él después lo que hace es, cuando se da la fundación del Estado de Bolivia, que lleva su nombre, digo, por si dudábamos que era un tipo que tenía su ego. No sé si una cuestión de que alguien que no era él lo decidió, como, pongámosle Bolivia por Bolívar. Fue medio de él, ¿o no? La decisión. Sí, pero claro, digo, incluso si hubiera sido de otro, vos podés decir, como, mira, no da que le pongas Lautaria a un país, ¿no es cierto? Como que me gustaría igual, ojo. Sí. Yo no quiero tener un país. Claro, pero bueno, la constitución que hace Bolívar para Bolivia es una constitución como
que es medio un espanto, o sea, es como un poder cuasi monárquico con un senado hereditario, ¿viste? Como así, una constitución que siento yo que va muy a destiempo de lo que estaba pasando en América y sobre todo muy a deslugar. De todas maneras, puede ser que hay una coincidencia de esta idea monárquica en algunos referentes del proceso de independencia, así por arriba, no digo de meternos San Martín en eso, tenía pero ideas digo, monárquicas. San Martín, Moreno, Belgrano. Sí, en verdad también depende cómo lo pienses, si es en Belgrano, términos absolutos. Belgrano más que Moreno, digo. Moreno era un republicano. Bien. Así. Claro, yo no sé si es en términos absolutos o en términos transitorios. Por ejemplo, San Martín plantea, de hecho está en la entrevista de Guayaquil, que ahí se juntan... En la nuca del autor. Que se juntan San Martín... Si quieren me voy, la próxima no vengo y les dejo el espacio. Son señales que estamos diciendo Lautaro que... Es mi ojo está proyectando, boludo. Está bien, igual. Bueno, hay una representación de la entrevista de Guayaquil donde se juntan San Martín y Bolívar, que en realidad no hay testigos de esa reunión, no se sabe qué charlaron, hay muchas especulaciones al respecto. Es un misterio. Pero la verdad es que después de esa reunión San Martín se va. Se vuelve y se va al exilio. ¿Hizo la gran Urquiza? Claro. No, pero por favor. No, por favor, que se les haga la boca a un costado antes de comparar a San Martín con Urquiza, por favor. Mira, pero no saben, San Martín está enojadito, miren. Yo me voy a enojar si vuelven a comparar Urquiza con San Martín. Pero después de esa reunión, San Martín se va y bueno, termina en el exilio finalmente. Y claro, no se sabe qué sucedió, pero muchas de las especulaciones que se hacen o de las cuestiones que se supone que charlaron es justamente, bueno, cómo hacer, porque acá ya había sido liberado Chile y Perú, faltaba toda la región norte de América, que va a estar en manos efectivamente de Bolívar. Y un poco se discute que parece que charlaron acerca del cómo, ¿no? Entonces, claro. Primero San Martín viene con esta idea así monárquica, pero más monárquica al modo parlamentarista, inglés quizás, si se quiere. Se diferencia un poco de Bolívar. Sí, y también es una monarquía, la de San Martín y la de Belgrano, que intenta plantar unas raíces americanas, porque ellos plantean tener un monarca indígena, y sobre todo que entiendo yo que es como una solución transitoria, como decís vos, porque buscaban el reconocimiento de los estados europeos. Entonces, y aparte, bueno para ordenar las cosas también un poco, ¿no? Sí. Hasta que esté todo dado para después avanzar hacia la república. Claro. Bueno, lo que sí es concreto que ahí por ahí San Martín, a esa entrevista de Guayaquil, que ahí faltan como datos concretos, viene con muy poco poder también, ¿o no? Ya el Cabildo de Buenos Aires les estaba soltando la mano, le había cortado el discurso, ya venía con mucho trajín en la espalda y un poco que no dice, no tengo nada. No llega con muchas ganas de discutir porque aparte no tenía fuerza para discutir digamos, con Bolívar, que sí estaba mejor parado. Claro, es como que él dice, bueno, hasta acá llegué, no tengo más nada, digamos, a partir de ahora todo queda... Un renunciamiento histórico. Claro. No, bueno, ya no tenía más recursos, cosa que Bolívar sí. Toma la posta Bolívar. Sí, porque además Bolívar venía con mucha fuerza de todas sus campañas, ¿no? en el norte. Realmente la realidad que vivió el norte de Latinoamérica, o sea, el norte de Sudamérica, con respecto a las guerras de independencia fue muy distinto a lo que vivimos en el sur, porque la presencia española era mucho más grande, porque la expedición de Murrido que mandaron después los españoles, que tenían no sé cuántos miles de hombres, llegó a la parte de Venezuela, entonces las guerras fueron como mucho más cruentas, la estabilidad que se consiguieron en esas primeras repúblicas fue muy inestable también, entonces fue poca la estabilidad, y frente a todo eso, Bolívar fue un tipo que estuvo muy involucrado y que bueno, fue consiguiendo su fuerza, ¿no? Claro. Bueno, y también muchas diferencias que lo hablábamos hace un rato porque eran virreinatos distintos, ¿no? En esto de cualidades diferentes. San Martín venía de liberar todo lo que era el territorio más del virreinato del Río de la Plata y se encuentra con Bolívar, que era el otro virreinato. Él venía de Nueva Granada. De Nueva Granada. Sí, y que cada virreinato también tenía sus particularidades sociales, ¿no es cierto? Que tenía sus particularidades económicas, raciales incluso, como que, por ejemplo, la burguesía criolla de Buenos Aires tenía mucha más fuerza de la que tenía en otros lugares porque tenía milicias que en otros lados no existían. Entonces digo, las realidades eran muy distintas. Eran distintas, sí. Tienen diferencias no solamente de cómo seguir la guerra de la independencia ahí San Martín y Bolívar, sino también de cómo concretar quizás esas ideas integracionistas, pero me da la sensación, esto ya es una cuestión completamente personal, que no sé si fue lo que centralmente más hablaron. Creo que
urgente había otras cosas por resolver, que era la batalla contra los realistas. Las cuestiones militares. Pero les quería preguntar, antes de seguir, si Bolívar, como es sin duda uno de los referentes de todas las ideas de integración latinoamericana y de la patria grande, ¿está presente en las escuelas o no? Cuando se da historia en las aulas. Particularmente en lo que a mí respecta, no, en general siempre yo lo menciono como la estrategia continental, la estrategia continental de las pinzas y del norte, del sur. Sí, eso es todo lo que yo pero realmente no lo doy. Como ideas, como personaje, no. Sí. No, yo ahora tengo un segundo de una escuela en la que estábamos usando un cuadernillo que ya está como armado de la escuela, que teníamos como un parrafito sobre Bolívar. Claro, y encima como que el trabajo fue como, bueno, de estos 3 chaboncitos que tenemos, que eran como Belgrano, Artigas, Güemes y Bolívar, elijan uno y hagan, no sé, algo. Y bueno, todos eligieron a Belgrano, ¿viste? Como que, claro. Entonces, Bolívar realmente, hace un mea culpa, no es un personaje que esté dentro del recorte que uno hace, ¿no? Bueno, por algo será, se lo merece. Algo habrá San Martín. Claro. Si bien acá hubo diferencias entre San Martín y Bolívar, mientras tose nuestro compañero porque se ahoga con un mate, le pusimos algo al mate. Es el ojo, bro. No siempre fue quizás de coincidencia, ¿no? Y generalmente, lamentablemente, no fue de coincidencia las relaciones entre países vecinos de Latinoamérica. Yéndonos un poquito más en el tiempo, pero también dentro del siglo XIX, si no me equivoco, está uno de los acontecimientos más tristes, se podría decir, ¿no? De la historia, que es la guerra de la Triple Alianza, ¿no? La guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay. Que quizás también un ejemplo como para ver de estas relaciones entre países vecinos. Exacto. Contexto. Gobierno de Mitre, presidencias liberales, construcción del Estado Nacional. Y bueno, Paraguay siempre ha sido un territorio que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, pero siempre tuvo como un camino de autonomía bastante particular. No adhirió al Consejo de Regencias. Durante las campañas que se mandaron después de la Revolución de Mayo, fue uno de los focos de resistencia al centralismo porteño. Bueno, siempre tuvo como las características de ser un país que un poco hizo la suya, por decirlo de alguna manera. En este contexto, fines del siglo XIX, estaba gobernado por Solano López, que era un gobernante que realmente recibía muchos elogios en general por cómo estaba organizando el país en vías de desarrollo, tratando de apoyar el desarrollo industrial, de llegar a un libre comercio. Sí, esto que decías, perdón que te interrumpa, que hizo un poco la suya Paraguay. Hizo la suya, pero siguiendo un buen camino, ¿no? Lo hizo bien, de hecho. Desarrollar un gran país. Sí, de hecho, como te digo, recibía muchos elogios, incluso del propio Mitre. Hay cartas donde Mitre le escribe a él como elogiando el camino que está haciendo, cómo está desarrollando la economía, cómo está, digamos, en aras de lo bueno, ¿no? Bueno, agarrar con pinza lo que te digan igual, ¿no? Claro. Un puñal por la espalda. Tenía una gran presencia estatal en ese momento del Paraguay, pero bueno, tratando de que tuviese un crecimiento, no tenía esclavos, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente tenía características, era un país pequeño, pero tenía características de que, digamos, parecía que estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, en el contexto de, si no me equivoco, 1863, por ahí, 1864. Sí, segunda mitad del siglo XIX, es una guerra que en realidad... la vieja y confiable de los historiadores, cuando vamos a acordar la fecha, de la segunda mitad del siglo XIX. Es una maravilla eso. Sí. Creo que sí, que fue por ahí. Si me habrá salvado exámenes, eso. Y también habían muchos quilombos ahí de frontera entre los países. Siempre. Todo lo que es la zona norte. Hoy por hoy veíamos, por ejemplo, en el primer video el tema de los paneles solares, que era un problema de frontera, que lo pusiste acá, lo pusiste allá. Imagínate en el siglo XIX. Sí, totalmente. Estaba completamente todo en disputa, pero además de que está en conflicto las relaciones del Paraguay con Brasil, Uruguay y Argentina, también hay como una injerencia, también algo de lo que hablábamos más temprano, de Inglaterra, si no me equivoco, y cómo empiezan a quererle ponerle un freno a ese Paraguay que se estaba independizando y estaba formando una gran nación. Claro, en realidad lo que pasa acá es que hay como distintos focos de interés. Uno es el económico.
Paraguay siempre va a querer generar un libre comercio, comerciar directamente sin que Buenos Aires se interponga, digamos, porque la salida de lo que es el río Paraguay y todo... Ahí está el tema de la navegación de los ríos y de la entrada a los ríos, digamos. Exactamente, o sea, Buenos Aires era, bueno, sí, vos querés esto, pero también yo quiero figurar, ¿no? Y Paraguay decía, no, bueno, libre navegación, yo quiero mi relación directa con Inglaterra. Obviamente esto no le gustaba a Buenos Aires porque Buenos Aires quería sacar su tajada. Claro. Por otro lado, el tema de los límites, ¿sí? Y me gusta que hables de Buenos Aires y no de Argentina. No, exactamente, porque en Paraguay... En esa época el puerto no estaba federalizado todavía, entonces seguía siendo de Buenos Aires. Y además la guerra del Paraguay fue un claro ejemplo de que era una cuestión solo de Buenos Aires. Todas las provincias estaban en contra. Sí, totalmente. Ahora vamos ahí si querés, pero nadie apoyó la guerra del Paraguay. Sí. Claro. No fue una causa federal para nada. Entonces, en ese contexto, Uruguay era un aliado de Paraguay en la región. Y lo que va a suceder es que con apoyo de el gobierno de Buenos Aires va a haber un golpe de Estado en Uruguay y como Paraguay va a haber de alguna manera perjudicado su estabilidad regional porque los únicos aliados que tenía ahí, porque en Brasil los odiaban, en Argentina los odiaban, Uruguay tenía el apoyo y ha sido... sacado el Partido Blanco en ese momento por un golpe de Estado, entonces bueno, Paraguay sale en defensa de Uruguay y para poder pasar a territorio uruguayo tiene que pasar por territorio argentino. Mitre le dice no, pasa igual y bueno, se declara la guerra. Bien. Y eso es lo que detona el conflicto. Claro, Argentina participa de esta guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay dicen vengan de a uno, básicamente. Vengan si se animan. No se achica ni un poco, pero bien decías vos como esto de remarcar que era Buenos Aires, los intereses de Buenos Aires y puntualmente de Mitre, que empieza a convocar ahí sí, ¿no? Como cuando son intereses de unos pocos, pero que se convoca a todos para ir a la guerra, que muchos van completamente obligados. Van obligados. Hay muchísimos casos de gente, por ejemplo, en Corrientes se niegan a construir los barcos y demás que van a mandar para la lucha. Urquiza junta un montón de un ejército que le deserta, lo junta y cuando están por salir se van. Claro. Y dicen, no voy a pelear en esta guerra. Tenemos levantamientos como el de Felipe Varela, por ejemplo. Claro, de una. Y todos en contra de esto porque entendían que era una guerra fratricida, digamos, una guerra contra hermanos y que era totalmente absurda e injusta. Y hay un dato que me parece maravilloso de uno de los libros de Felipe Piña, que dice... otro precursor. León, otro que dice, Miranda. León Pomer publica en su excelente libro sobre la guerra un recibo extendido por un herrero catamarqueño cuyo texto dice: recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. Los llevaban engrilletados a los soldados. O sea, imagínense el apoyo. Datazo ese, O sea, los llevaban con grilletes a la guerra. Es decir, nadie quería ir a la guerra del Paraguay. Está bueno, algo mencionábamos quizás en el segundo programa o hace unas tardes atrás, cuando hablábamos de quién hizo la Revolución de Mayo. Hablábamos de San Martín ofreciendo la libertad a los esclavos que iban a pelear, ¿no? Sí. O sea, formas y formas de convocar a los soldados y al pueblo. Totalmente contrario, en Paraguay la guerra fue una guerra sumamente popular. Iban a luchar mujeres, niños, todos. O sea, realmente fueron 5 años de lucha en la que... Como que al final era lo que quedaban los niños. Claro, ¿viste? Pero que bueno. Viste que dicen que el Día del Niño se festeja, se conmemora en honor a una batalla del Paraguay, que ahora no me voy a acordar del nombre. Después los sumamos, claro, Googleen. Que sí, que bueno, que pasó eso, ¿no? Que en un pueblo en Paraguay no quedaba gente para luchar y los que pelearon fueron niños, que fue una batalla muy tremenda, muy cruenta, en la que bueno, murieron casi todos los niños. Un genocidio del pueblo paraguayo. Sí, fue tremendo. No solamente cortó todo ese desarrollo que estaba teniendo Paraguay, sino que fue un verdadero genocidio. No me acuerdo el nombre de la batalla. Fue tremendo, pero a lo que voy es que igual había esto que sí es cierto,
pero sí había una convicción del pueblo paraguayo de ir a la de guerra. defender, claro. En cambio, del otro lado, de acá, por lo menos en lo que respecta a Argentina, nadie iba a la guerra del Paraguay. Habían levantamientos, o sea, estaban completamente en contra. ¿Sabés qué otra? Sí. Perdón, te interrumpo, que quería sumar algo. Algo que me acordaba de lo que dijiste recién es de cómo también muchas de las luchas que hemos tenido, no sé si muchas, pero algunas de las luchas que hemos tenido nosotros con otros pueblos latinoamericanos han sido muchas veces como instigadas por la presencia de las embajadas inglesas acá, ¿no? Vale. Pensaba en la guerra del Brasil, ¿no? Y en la independencia de Uruguay, en cómo nosotros vamos a la guerra contra el imperio del Brasil con la intención de que Uruguay vuelva a sumarse, ¿no?, a las Provincias Unidas, de que Uruguay vuelva a ser parte de la Argentina. Y Inglaterra, bueno, obviamente asustada ante la posibilidad de que pueda haber un solo país que controle los 2 puertos más importantes del Río de la Plata, y que ese Río de la Plata se le cierre completamente, bueno, empieza como a mover sus hilos, ¿no?, como para llegar a una independencia y tener 2 puertos dentro de un mismo río que le permitan negociar. Muchas de todas estas partes de la historia argentina y latinoamericana rascas un poquito y en todos esos intereses de los Mitre o de esas oligarquías locales están los intereses extranjeros, ¿no? Lo mismo que veíamos recién del triángulo del litio, es la generala que dice, bueno, sigue tenemos que hacer algo, dice, ¿no? Sigue estando presente y ocasionalmente tuvimos una especie de golpe de estado en Bolivia ahora, rari. La guerra de Paraguay, sin duda, uno de los peores acontecimientos si hablamos de relación entre países vecinos de Latinoamérica. Uno más reciente en el tiempo es el conflicto que hasta el día de hoy se siente, ¿no? Está muy presente, y si hablamos de Copa América, y cada vez que se juega contra Chile o nos acercamos entre argentinos y chilenos, es el conflicto que ya hubo más cerca del tiempo, siglo XX, si no me equivoco, en la década del 80, no, 70. El conflicto entre Argentina y Chile, hasta el 80, antes de Malvinas, ya la dictadura acá de Videla en Argentina se vuelve a... Porque es un conflicto el que venía hace tiempo, ¿no? El de Chile y Argentina, por el canal de Beagle. Por el canal de Beagle, sí. Los límites que se establecen hacia el sur es uno de los límites del territorio más largos del mundo. Los límites entre Chile y Argentina se establecen a fines del primer gobierno de Roca, 1884, si mal no recuerdo, y establece ese tratado de límites que del canal de Beagle hacia el sur, todas las islas son de Chile. Pero 20 años después empiezan los quilombos. O sea, como que Argentina nunca va a estar conforme con ese tratado de límites y siempre va a tironear y va a cuestionar porque estratégicamente es un punto muy importante. Entonces siempre va a cuestionar ese tratado de límites y siempre las relaciones van a estar muy tensas. El conflicto más tenso que se dio fue en la década del 70, 1978. Ya las 2 dictaduras, Pinochet y Videla, incluso hubieron muchísimos movimientos militares en la zona. Estuvimos realmente al borde de una guerra. Se termina de solucionar en el 84, pero ahí vemos en el video, en el 78, en enero del 78, acá en Mendoza, una de las tantas reuniones que se dan entre los dictadores para intentar llegar a acuerdos que son muy endebles. Ahí estamos viendo a Pinochet y a Videla. A Pinochet y Videla acá, en Mendoza, en una de esas reuniones, que se juntan a negociar, a charlar, a ver qué se puede hacer, porque realmente hay movimientos militares muy grandes, o sea, barcos, aviones, movimientos de marines en la zona. Y son varias las reuniones, son muchas, que se dan entre ellos, entre sus representantes, entre los embajadores. Bueno, la verdad es que siempre que se llega a un acuerdo se rompe al poco tiempo, porque, bueno, ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Argentina siempre está cuestionando. Y lo termina resolviendo la intervención papal. El Papa. Asume el Papa Juan Pablo II y un representante de Chile lo va a ver y le dice: mirá, pasa esto, estamos al borde de la guerra. Él oficia de mediador y se firma finalmente en el 84 el Tratado de Paz. Que bueno, ahí está como vos decías, Chile con la dictadura de Pinochet, que es una de las más largas, ¿no? Porque, sí. O sea, duró a comparación de la nuestra, duró hasta la década del 90. Sí, aparte él se queda en el Senado después. Y la de Argentina, que bueno, que a los poquitos, 4 años más o menos, no va a la guerra con Chile, pero se meten con Malvinas y con Inglaterra. Otro conflicto ahí en el medio. Pero después, bueno, específicamente con Chile se termina resolviendo gracias a la intervención del Papa, que pone paños fríos y bueno, termina ahí.
Pero bueno, el tema de los límites siempre es algo que está... Y que es un conflicto que ha adquirido Acérquese al micrófono, caballero. Nos acercamos al micrófono, perdón. Estamos en la plaza, pero estamos microfoneados, si no, no nos podemos escuchar. Qué plaza tecnológica que tenemos. Sí. No, digo que es un conflicto que volvió a resurgir hace poco, ¿no? Creo que hace, no sé, 1 o 2 años, como que ellos volvieron en sus cartas marítimas, volvieron a incluir ciertos territorios que son argentinos. Como que me acuerdo de eso, pero me estoy acordando ahora cuando vos lo contabas. Sí, zonas de la Antártida también que están en disputa. Totalmente, siempre el tema limítrofe. Antártida. Sí, siempre son temas que están ahí. De frontera con Chile está muy picado todo el tiempo. Es un conflicto que vuelve siempre a tirarse arriba de la mesa. Pero bueno, en contexto de Copa América teníamos ganas de hacer un poco de historia de cómo es la relación con los países vecinos, con los países hermanos, que en algunos casos se ha intentado, ¿no?, tener o de concretar este proyecto de patria grande, de integración latinoamericana, que sigue quedando para el futuro, ¿no? Para en algún momento poder generar mejores lazos políticos, económicos, culturales y fortalecer la región. En el día de hoy, yo les voy a poner un freno, porque si a usted no le pongo un freno, charlan hasta que se hace de noche, loco. Me pasan tirado gata. Me da culpa. Pero en la tarde del día de hoy tenemos una invitada por primera vez en la plaza, que se viene a hacer amiga, una vecina acá en la Plaza Victoria, así que vamos a acomodar un poco los banquitos, cargamos el termo del mate y seguimos charlando, ¿les parece? Sí. Me encanta. Dale. Bueno, ahora sí, seguimos la Plaza Victoria con una invitada, decíamos, que se acercó acá a los banquitos de la plaza, que es Celina Fares. Todavía no aparece en la cámara. Pero bienvenida. Ahora sí, fuerte el aplauso para Celina Fares. Bueno, gracias. Profesora de Historia. No sé cómo te gusta que te presente. ¿Profesora de Historia está bien, Celina? Está perfecto porque toda la vida me he dedicado a ser profesora de Historia. Perfecto. Sí, además viste que hay algo ahí en la docencia que es como que a uno lo define un poco, ¿no? Como que yo soy profe, yo hago un montón de cosas, pero soy profe, entonces. Exactamente. Mientras en este preciso acto le damos la entrega de una escarapela, porque dice, es un programa nacionalista, y creo que no le pifió. Si hay algo que amamos y queremos es nuestra patria, acá en la Plaza Victoria. Celina precisamente se acercó a los banquitos de la plaza porque esta semana presenta su libro, Derechas e Izquierdas Nacionalistas de los 60. ¿Estoy bien? Gran tema, me encanta. Mientras Fanchana ya se lo quiere robar, no se lo tiene que robar, se tiene que ir a comprar. Disimula y se acerca al libro, ¿viste? Como para ir empezando la charla, Celina, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué agarraste este tema? ¿Por qué los 60? ¿Por qué las izquierdas, las derechas? Les cuento a todos. Bueno, primero agradecerles. Me encanta esto de que haya programas de historia. Me parece fascinante. Quizás, Celi, perdón que te molestemos. El micrófono. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Genial, ahora sí. Agradeciendo porque, bueno, perfecto. a los que los que enseñamos historia, pensar que los jóvenes repliquen y sigan estos caminos, nada, a pesar de que hoy la historia no banca dentro del espectro nacional, seguimos pensando que es la única manera de construir futuro, ¿no? Y bueno, el subtítulo que te iba a decir, Martín, Universidad y Prensa Local en la encrucijada nacional e internacional, ubica un poco este gran título, Derechas e Izquierdas Nacionalistas en los 60, porque es un título bastante amplio. Sí, porque nos llamaba la atención, porque justo uno de los programas anteriores que estuvimos solos con Lautaros porque nos dejaron solos. Porque nos nos abandonaron por otro programa. No, los menos programa. Dolidos, ¿viste? Lautaro ya quiere generar cizaña entre programas. No, yo nunca. Yo no soy escorpiano, nunca haré eso. Está mejor, pero había salido muy por arriba el tema de las derechas y las izquierdas, porque habíamos estado hablando sobre el primer gobierno peronista. Y hablábamos de que es difícil de encasillar el fenómeno peronista entre esas categorías que por ahí son más foráneas, por así decirlo, pero que tienen una presencia en la historia argentina, y creo que justamente los 60 son una etapa donde más se pusieron en disputa esas categorías, ¿puede ser? Sí, y sobre todo, pensando en esto que hablábamos el otro día también, en cómo la derecha actual que tenemos, una derecha que justamente no es nacionalista, entonces está bueno pensar las categorías desde ese punto, ¿no? Bueno, te tiramos un montón de líneas. Un montón de líneas. Agarra lo que quieras. Sí, empiezo en cualquier momento me pongo con el subtítulo.
Empiezo por lo que empecé yo. Yo empecé trabajando nacionalismo, pero nadie trabajaba nacionalismo, porque recuerden que esa no fue una buena palabra, ni aceptable, no solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino después del peronismo y después de la dictadura, ¿no? Entonces, dentro del mainstream de estudios o de renovación historiográfica en los 80 con la democracia, mirar el nacionalismo retrotraía al revisionismo. Y el revisionismo estuvo un poco, digamos, en los sótanos cuando la democracia se instaura con un consenso de democratización absoluta y todo lo que hubiera dado sustento a la dictadura queda un poco dejado de lado. Entonces, durante mucho tiempo era muy difícil hablar de nacionalismo y sobre todo después del peronismo, porque el nacionalismo es un tema clásico para los años 30 y 40, pero plantear nacionalismo en los 60 era un tema complicado. Así que yo me sumé a trabajar este tema con la gente que empezó a trabajar derechas. Porque el nacionalismo estaba directamente vinculado con las derechas. Claro, un nacionalismo como más militar también, ¿no? Exacto. Como, sí, totalmente. A la figura vinculada a digamos, el momento mítico clásico, Uriburu, golpe del 30, la invocación al fascismo y bueno, todo lo que se remitiera al nacionalismo te hacía pensar en uniforme militar. Sí, totalmente. ¿No? Y bueno, recuperar ese tema y ponerlo en discusión no fue fácil porque no era un tema de debate. Hoy sí es un tema de debate, pero bueno, llevó un tiempo. Y bueno, la idea era trabajar qué había pasado acá en Mendoza, ¿no? Pero no en Mendoza como provincia, sino en la producción historiográfica, sobre todo en la historia de la carrera nuestra. En esa época, bueno, yo estaba muy interesada en la historiografía nacional, me acerqué a algunos cursos. En aquel entonces Devoto todavía no sacaba su libro sobre historia de la historiografía. Fernando Devoto es un referente de la historiografía argentina y de los temas de nacionalismo. Y con él empecé a pensar el tema de cómo abordar una pregunta que en aquel entonces se perfiló como ¿por qué en filosofía y letras todavía dura el ancien régime? Claro. ¿Por qué no hemos entrado en la modernidad, no? Bien. Me encanta porque además vos tomás como universidad y prensa como dos polos productores, ¿no? de conocimiento, de opiniones, está re bueno a la hora de analizar el tema de los nacionalismos. Sobre todo, exacto, porque es donde transita la cultura política, ¿no? Donde se va construyendo en el espacio público un debate sobre, bueno, cómo pensamos, por qué pensamos y donde gran parte de los intelectuales locales hacen sus debates y sus discusiones en ese ámbito, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, no quería hacer una historia estricta de la universidad, ni una historia de las disciplinas. Y bueno, apareció este tema de cruzarlo con una experiencia periodística que estaba muy vinculada a mi historia familiar, que es la existencia de un diario que se llamó El Tiempo de Cuyo, que salió entre el 56 y el 66, que era de perfil nacionalista, ¿no? Entonces, la idea era mirar trayectorias intelectuales individuales y grupales, cómo se van configurando para la formación de unidades académicas, de historia de filosofía y letras y de ciencia política sobre todo, y ver otra variable del nacionalismo, que es la que toma ese diario, que va a mirar el escenario internacional, pero ya no con esa tradición hispanista que nutrió a la Universidad Nacional de Cuyo, sino con una mirada tercermundista. Entonces, de un conglomerado, una cultura política bastante, digamos, homogénea, en el sentido de que eran nacionalistas y católicos, salen distintas vertientes, unas que se van a nutrir y se van a formar en la España franquista, que van a viajar muchísimo a Sevilla, gran cantidad de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras estudian allá en Sevilla, digamos. No sabía. Sí, bueno, justamente me pasó en un viaje a Sevilla, haciendo una estancia de investigación, encontré en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos la publicación de gran parte de los profesores nuestros, ¿no? Y ahí empezás a tirar el hilo y bueno, justamente en la historia que recopila Diego Pro, que es un viejo profesor de la facultad, que en los años 60 hace una suma, digamos, de reconstrucción histórica de la Facultad de Filosofía y Letras, él analiza todos los que viajaron a formarse allá. Ajá. Historiadores, filósofos, literatos, geógrafos, ¿no? Y las tesis historiográficas que nosotros estudiábamos, te digo, nosotros hablo de mi generación que estudió fines de la dictadura, principios de la democracia, eran las tesis que habían acuñado los historiadores del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, se abrió un filón ahí que nos permitió ir hilvanando estas redes de circulación de pensamiento historiográfico que después nutrió no solo la carrera de filosofía y letras, sino la de ciencias políticas que se crea durante el peronismo.
¿no? Entonces voy tramando una historia de la institución con una historia de las disciplinas, claro, pero cruzada por la política. Muy presente el tema de la historiografía, ¿no? Que ha sido uno de los temas que hemos charlado y que por más que nos queramos siempre vuelve a aparecer el tema de la historiografía en la plaza. El primer programa fue sobre historiografía y lo tuvimos que grabar como 3 veces y yo al final decía, loco, basta por este tema. Pero es que tiene que ver, ¿no? Porque es la manera en que se cuenta la historia o se estudia la propia historia. Es apasionante. Te hago una pregunta, perdón, no sé si tiene mucho que ver con el libro, pero lo pensaba, me surgía la curiosidad. Estaba Buchrucker en filosofía, ¿no? También que él trabajaba con nacionalismos, pero más europeos, no sé si eso se toca un poco. Bueno, Christian llega con el proceso de democratización, él tiene, ¿qué es el ciclo de la ilusión? No, ese es el otro. Los nostálgicos del viejo orden. Los nostálgicos del viejo orden es uno de los libros de Christian donde él primero escribe nacionalismo y peronismo y ahí, hace una escisión discutiendo con algunos historiadores y más que nada abogados que hacen historia, como Carlos Fait. Claro, que es uno de los que defiende la tesis de que el peronismo era fascismo, ¿no? Vieja tesis. Sí, totalmente. Y bueno, Christian en su libro lo desmiente, él venía de hacer un doctorado en Alemania con Nolte y bueno, concursa a la cátedra de Historia Contemporánea, donde estaba Scalvini, que había sido un discípulo de otro de los personajes que yo trabajo acá, que era un nacionalista muy fuerte, prófugo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno... Esos itinerarios son los que se rastrean en el libro y van de alguna manera contando historias nuestras. Totalmente. Historia de nuestras cátedras, de la historiografía que se discute, de las vinculaciones, porque no salen solo de Mendoza, sino que estamos muy articulados, mucho más de lo que pensamos con el resto del y país del mundo. Esta relación entre historiografía e historia, a veces tenemos muy presente algunos momentos de la historia nacional, pero con presencia en las capitales, ¿no? Y vos justamente en este libro tocás mucho de lo que pasó acá en Mendoza y te quería preguntar eso, si es fácil rastrear documentación, si crees que los fenómenos se dan de la misma manera que se dieron en Buenos Aires en esos 60 que fueron muy caóticos, ¿no? Y muy sangrientos también entre las derechas y las izquierdas nacionalistas. Así es. Bueno, una de las ponderaciones que tuvo, esto fue una tesis doctoral defendida en Tandil y bueno, uno de los jurados insistió en esto de que de alguna manera el libro sintetizaba un viejo proyecto de la historiografía que era hacer historias locales, ¿no? Contar historias locales, pero en contextos internacionales. Y esto se da conjuntamente con, digamos, un avance en la historiografía de los enfoques de historia transnacional, pero desde perspectivas culturales. Eso estaba pensando, ¿no? sí. Entonces ya las relaciones internacionales no solo se estudian las relaciones entre estados, ministros de relaciones exteriores, tratados, problemas limítrofes, etcétera, sino vinculaciones culturales. Claro. Y es, digamos, una cantera de temas impresionantes, sobre todo en función de la Guerra Fría. Claro. Porque hay tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, como China, también esto se mete también con el maoísmo, tuvieron sus diplomacias culturales, ¿no? Y las diplomacias culturales impactaron mucho más de lo que las agendas públicas conocen y saben. Entonces, bueno, hay una cantera muy interesante para indagar. ¿Crees que al final, como para cerrar por lo menos ese tema, las categorías derechas e izquierdas dialogan con la historia argentina? ¿Se pueden...? Yo creo que sí, que son muy instrumentales y la historiografía dialoga con muchas teorías y con las ideologías, ¿no? Pero siempre en forma instrumental, no nos casamos con las categorías. Las usamos en la medida que nos sirven para explicar y bueno, sirven también para explicar la historia argentina. Lo que pasa es que el nacionalismo fue de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, eso te iba a preguntar, ¿cómo veías la relación entre la izquierda y la derecha con respecto al nacionalismo en la época que vos estudiaste? Digo, ¿se tocaban en algún punto, en el punto del nacionalismo? La bandera es la misma. Eso es lo que iba a preguntar, a ver cómo, que digo, fruto de tu investigación, cómo lo habías visto, ¿no? Como esa conexión, por así decir, a partir del nacionalismo entre izquierda y derecha en los 60. Exacto, sí. ¿no? Ahí es donde empieza a bifurcarse un contenido que era un poco más homogéneo antes, ¿no? Izquierdas y derechas habían sido nacionalistas desde antes. Las izquierdas ya en los 20 tienen un fuerte contenido antiimperialista y en los 30, vos si analizás los debates en el Congreso vas a ver gente de izquierda y de derecha con un discurso nacional, ¿no? Más allá del internacionalismo que proponía, digamos, totalmente. el Partido Comunista o la izquierda, siempre lo nacional era un valor.
Era un valor. Sí. Entonces, ahí hay una disputa por el sentido, ¿no? ¿Quién representa más a lo nacional? Pero no había un apartamiento de ese valor, ¿no? Entonces es muy difícil defender qué es lo nacional. Fernando Devoto, su tesis también doctoral, él dice, ¿no? En su tesis demuestra que el nacionalismo parte del mitrismo, parte de la historia de Mitre, ¿no? La historia de Mitre también es nacionalista, liberal. Claro. Entonces es muy difícil decir qué es lo no nacionalista. Claro. Pienso que, bueno, viendo cómo es el panorama de la derecha actual, que es como un panorama que no es nacionalista, justamente, ¿no? Y digo, pensando en que lo nacional es un valor, quizás, bueno, ¿quién se queda con ese valor en el panorama actual desde la derecha? Lo pienso ahora, ¿no? Como decir, bueno, un valor ahí. El tema es quién se lo queda, ¿no? Porque, digo, ahora estamos viendo que el valor de lo nacional se está yendo para otro lado, entonces quizás... No sé cuál habrá sido completamente la trayectoria de la derecha desde el nacionalismo hacia el transnacionalismo o hacia el no nacionalismo extremo que tiene ahora, pero bueno, no sé, me llamaba la atención con eso. Lo que mencionás vos de hacerlo dialogar con el presente, Sí. Se podría decir, si lo pensamos con las categorías de derecha e izquierda, que el gobierno que tenemos hoy por hoy es de derecha y también es medio proclive a flamear banderas de otros países, ¿no? Porque, por ejemplo... Claro. Reivindica mucho la de Israel y en más de un acto ha flameado la bandera de Israel y él se reconoce alineado a la política de Israel. Incluso es una derecha no nacionalista, claro. ¿no? La de Milei, pero no sí. la de la vicepresidenta. Claro. Entonces ahí sí ves una continuidad. Ahí sí ves un nacionalismo más porque más la derecha anclado a lo liberal no es nacionalista en el sentido que lo entienden los nacionalistas tradicionales o el peronismo, pero digamos las derechas se aglutinan en el momento de construir poder político y en ese sentido dejan de lado las incoherencias porque es muy incoherente el liberalismo, digamos, globalizante de Milei con el nacionalismo de la vicepresidenta, ¿no? Claro. Pero sin embargo están unidos y no se advierten discrepancias porque son pragmáticos. La derecha busca establecer un tipo de orden, en este caso el orden del mercado liberal, pero junta fuerzas, ¿no? Claro. No se dividen por discusiones teóricas. Y lo que está pasando ahora en el mundo en general es que los nacionalismos están tomando mucha fuerza, o sea, ya sea de derecha o de izquierda, las disputas del poder de las elecciones que se están dando, no sé, en Francia, Alemania, son todas nacionalismos, quizá eso, a un extremo o al otro, pero todos reivindican este valor nacionalista, están todos mirando hacia adentro, digamos. Sí. Es lo que está pasando a nivel internacional. Las derechas del norte son antiglobales, claro, pero en América Latina no, está primando una derecha neoliberal brutal, digamos, brutal. Me interesa como pensar también en quién está detrás de las derechas como para que se defiendan distintos intereses en distintas regiones, ¿no? Digo, que en la defensa de cada uno hay distintos intereses también. Entonces, siempre hay que hablar en plural, ¿no? Hablamos de derechas e izquierdas. Claro, sí. Y por eso es un instrumento, porque son dos términos que se definen en relación, ¿no? Claro. Hay derecha porque hay izquierda, o hay izquierda porque hay derecha. Totalmente. Y la antinomia, muy interesante eso. Digamos, el punto que divide sería la idea de igualdad, ¿no? Las izquierdas van por la igualdad y las derechas entienden que la desigualdad es natural, ¿no? Claro. Y naturalizan la desigualdad entre individuos, entre clases, entre grupos. Y entonces ese criterio sigue siendo útil a la hora de aplicarlo como una categoría analítica más que como una ideología pura. Después, en cada país vas a ir viendo los condimentos que en cada contexto se redefinen en función de este espectro. Celina, ¿y crees que lo del nacionalismo puede ser un punto de encuentro entre las derechas y las izquierdas? ¿O siempre van a ser visiones confrontadas que no van a encontrarse nunca? Es un nacionalismo completamente distinto uno del otro. En los 60, que es donde yo investigo, es brutalmente confrontativo. No inicia siendo así, pero termina, como todos sabemos, en la década violenta, que son los 70, ¿no? Porque justamente gente que estaba vinculada, por el nacionalismo estaba muy vinculado también con el catolicismo a partir de los años 30, porque el catolicismo era un componente de la identidad nacional, y el peronismo también lo entiende así. Esa cultura política se empieza a escindir en función de la confrontación que divide el mundo, ¿no? Y que va a atravesar el nacionalismo haciendo un parteaguas en esta ancha vía del medio, como se le llama a los nacionalistas, ¿no? Claro. Porque dentro del nacionalismo entra un espectro muy grande, pero la confrontación que se da es inzanjable entre gente, digamos, que pertenecía a una misma familia o cultura política.
Entonces, lo que indaga este libro es da cuenta de esos procesos a través de historias, de historias institucionales, de historias de actores, de historias de disciplina, de historias de temas y problemas que se debaten, mirando la trama local, pero en diálogo con lo nacional e internacional. Entonces, bueno, más que derechas e izquierdas, que la tesis no tuvo este título le gustó más a la editorial dentro de los que yo ofrecí. hablando de ser pragmáticos, ¿no? Claro. Estrategia marketinera. Y hablando de editoriales, ¿cómo crees o cómo pensás vos el tema de la difusión de la historia? ¿Te gusta que salga un poco de las cátedras, que salga de las facultades y que se empiece justamente a divulgar y que salga por la calle, por las plazas? Eso, bueno, por eso lo felicitaba, porque realmente yo entiendo que el triunfo de esta derecha libertaria, que no reconoce tradición historiográfica, marca, por lo menos para nosotros los y las historiadoras, un fracaso importante, ¿no? Pensamos que hace mucho que estamos trabajando en esto de enseñar, difundir, promover, militar la historia, y sin embargo las nuevas generaciones no han tenido elementos, herramientas para poder evaluar en términos históricos esta opción electoral. Entonces es un gran fracaso y creo que nos debemos brutalmente una revisión de todo lo que hemos hecho para decir por qué en un país que ha producido tanto en historia en los últimos 40 años, porque hay que decir que lo que se ha producido en Argentina en los últimos 40 años en el campo historiográfico es brutal, ¿por qué fracasamos? Y tiene que ver con que nos quedamos hablando entre nosotros. Con unos niveles de excelencia que responden a parámetros, ¿no es cierto?, de la internacionalización de la ciencia, pero que no llegan a los sectores populares, a la gente, y no es una herramienta para entender el presente. Entonces tenemos que replantearnos. Y estos programas me parece que son excelentes para hacer esto. Bueno, Celina, siempre vas a estar invitada a que te sumes a los banquitos de la plaza. No sale en vivo las tardes que compartimos acá. Por ahora. Digamos, claro, por ahora. Íbamos a decir cuándo es la presentación oficial del libro de Celina, pero me parece que es medio... Claro, sí. Pero estaría bueno pasar el dato de dónde se puede conseguir, porque si bien la presentación es mañana, que ustedes no saben cuándo sería mañana, porque no sé cuándo lo van a estar viendo esto, mañana en la tarde en la Universidad Nacional de Cuyo, pero ¿dónde se puede conseguir? Dejemos el dato y obviamente en las redes también lo vamos a estar difundiendo y hacer circular a dónde se puede conseguir el Sí, el libro, bueno, se puede conseguir en Prometeo directamente escribiendo, y Prometeo te lo manda sin cargo y te lo cobra en 2 cuotas, pero lo puedes conseguir yendo a buscarlo a la librería de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, se vende, digamos, esta semana a un precio promocional para los que les interese. Y después en todas las librerías, porque bueno, Prometeo tiene eso, que es una cadena que llega a todos los lugares, incluso... Y que tiene un montón de títulos de historia que están buenísimos, lo que charlábamos recién. Sí. Bueno, Celina, muchísimas gracias por haberte acercado a la plaza. Vamos a estar hacer circular el libro, el material nuevo de Celina Fares, Derechas e Izquierdas Nacionalistas en los 60. Martina Rojo es mi nombre, Lautaro Volpe a mi derecha, Fanjana González a mi izquierda, Agustina Gores del otro lado. Nos vemos la próxima tarde, ¿les parece? Nos vemos. Dale, gracias Celina. Chao. Adiós.